Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muy bienvenidos todos a una nueva emisión de su programa Un Hogar sobre la Roca. Aquí encantados de estar con ustedes de nuevo con un tema nuevo. Hoy vamos a estar hablando, Fausto, de la institución del matrimonio y cómo ha estado bajo ataque desde hace años, pero de una manera hoy muy particular. Quiero animarlos a todos a que nos sigan, que se suscriban por favor al canal de YouTube, a este programa, en la página de Radio Eternidad. Así que sean muy bienvenidos, Fausto. Y algo que hemos querido hacer, Laura, en esta nueva temporada, que estamos ahora por YouTube y ahora en video, hemos querido traer nuevos programas, pero también queremos traer algunos programas de la primera y segunda temporada que ya dimos en el 2012, 2013, y que mucha de nuestra audiencia de hoy en día no ha oído esos programas, no los conoce, y que entendemos que son programas muy fundacionales, son programas muy básicos, que cubren temas pilares en cuanto al matrimonio y la familia, y que estamos revisando ahora, estamos actualizando y queremos traerlo de nuevo a ustedes porque entendemos que seguramente no los escucharon la primera vez que salieron, y algunos de ellos inclusive ya no están disponibles en la página de Radio Eternidad. Entonces ya hemos traído en esta nueva temporada 4 nuevos programas, y hoy queremos entonces ir a nuestros archivos y compartir con ustedes este tema de la institución del matrimonio, y ahora actualizándola le hemos añadido el apellido de bajo ataque porque no solo queremos hablar del matrimonio en sí, sino de cómo en esta época está siendo atacado de una forma como nunca antes. Entendemos que siempre ha estado bajo ataque porque el diablo, el enemigo, no quiere el matrimonio, pero hoy en día de maneras insólitas que jamás hubiéramos imaginado, y queremos hablar un poquito de eso hoy. Así es, Fausto. Yo creo que más importante que nunca hoy tenemos que hablar de estos temas con todo lo que está ocurriendo en el mundo. Así es. Y que definitivamente el matrimonio, la familia está bajo ataque. Así que qué importante estos conceptos fundacionales. Así y es. Fausto, para iniciar, voy a empezar leyendo Mateo 19, del 4 al 6, que dice: ¿No habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Jamás, como dicen algunas traducciones. Y queríamos empezar, Laura, leyendo este texto porque es importante recordarnos lo que Dios dice sobre el matrimonio. No lo que el mundo está diciendo, sino lo que Dios ha dicho. Y el matrimonio, Laura, como hemos dicho muchas veces en muchos otros programas, es el fundamento de la familia. Y las familias, a su vez, son el fundamento de las comunidades, y las comunidades conforman lo que es la sociedad. Entonces, cuando el matrimonio... El núcleo familiar. Así es. Cuando el núcleo familiar se desmorona, está bajo ataque y se desmorona, va a suceder igualmente con la comunidad, con la sociedad y en última instancia con la civilización en general. Y entonces sabemos que estamos pasando por tiempos malos, ya lo hemos hablado también en muchas ocasiones, y este texto de Efesios 5:15 que dice 15, 16, 17, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y esa es nuestra llamada de alerta a ustedes en este tiempo, es que no podemos andar. A veces decimos, no, yo no soy necio, pero tú sabes que necio es aquel que oyendo lo que Dios dice, no pone caso, no cree que es importante, no cree que es relevante y vive como si nada estuviera pasando. Fausto, yo creo que tiempos como estos
son donde las familias, los padres, las madres tienen que consagrarse con un corazón no dividido a buscar lo que el Señor dice, como tú dices, porque los días son malos, y determinarse como Josué, que dijo, mi casa y yo en mi casa seguiremos a Jehová. Porque es. si no estamos así determinados, la cultura nos lleva de encuentro. Así es. Y muchas veces creemos, Laura, que si yo no estoy en el medio, si yo no estoy en el mundo, si yo voy a mi iglesia y yo hago homeschooling o tengo a mis hijos en una escuela cristiana, ya yo estoy cubierto, yo estoy protegido. Y ese no es el caso. Así es. Ese no es el caso. Y oye bien, si tu matrimonio no está fundamentado sobre la roca, como hemos dicho también muchas veces, que es Cristo mismo y su revelación, las probabilidades son que tu hogar y tu familia estén en peligro, estén en una situación muy delicada. Y entonces me gustaría que habláramos un poquito, Laura, manera ya de entrando en el tema, de algunas estadísticas y algunos artículos que hemos estudiado y revisado en cuanto al tema de el divorcio, hogares uniparentales, monoparentales y estas situaciones que cada vez están afectando más a la sociedad, sin entrar aún, lo vamos a hacer más tarde, en hogares ahora de homosexuales y todas estas otras cosas. Pero se dice que le está costando a los Estados Unidos, y estas estadísticas son ya de algunos años atrás, así que seguro los montos son aún mucho mayores. Pero dice que el hecho de que la familia esté rota, de que no esté completa, que no haya papá, mamá, hijos y demás, le está costando a los Estados Unidos alrededor de 112 billones de dólares al año. 112 billones de dólares al año. Le vamos a explicar cómo. O $1 trillón de dólares cada 10 años. Las secuelas, los efectos, las consecuencias de que los hogares no estén funcionando como Dios estableció. Y eso lo vamos a ver eso incluye la alta tasa de criminalidad, la drogadicción que viene acompañando estos hogares disfuncionales, enfermedades, abuso infantil, violencia doméstica, extrema pobreza, educación limitada, costos de Medicare y Medicaid, de asistencia del gobierno a la gente que no tiene recursos, y medidas de control de criminalidad. Todos esos millones que les hablábamos van hacia estas diversas áreas que existen por el quebrantamiento de la familia. Amén. Que si la familia estuviera funcionando saludablemente como Dios ha establecido, pues muchos de estos recursos no tuvieran que emplearse en ese sentido. Entonces, todas estas áreas que le hemos mencionado son la consecuencia del desmoronamiento, de la caída de la institución del matrimonio y de la familia. Así es, Fausto, y solo para darles una idea de la importancia de la sanidad de la familia, como tú decías, de la que está quebrantada, pero una idea de la importancia de que sea íntegra. La Iniciativa Parental Nacional en los Estados Unidos cita en su página un sinnúmero de estudios que demuestran lo siguiente, que voy a leer. Los niños que nacen en hogares donde no hay padres, estadísticamente tienen más probabilidades de ser pobres. Los niños de madres solteras tienen más probabilidades de ser agresivos que los niños que tienen ambos padres. La tasa de mortalidad de los niños de madres solteras es mayor a la de los niños de madres casadas. En el 2002, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que 39% de los presidiarios vivieron en hogares monoparentales, solo con la madre. Y hay un uso mayor, significativamente mayor, de drogas en hogares donde no están ambos padres. Una conexión pobre con la figura paterna produce una incidencia significativa en la depresión, el abuso del alcohol y otros problemas, tanto en mujeres como en hombres. Los niños que han pasado por el divorcio o la separación de sus padres o son producto de una unión libre tienen más altos niveles de problemas conductuales en la escuela que los que vivieron con ambos padres. Así que vemos la importancia que tiene una familia sana en la vida de niños. Y estos son, Laura, y siento que fuimos muy rápido por este listado, porque me hubiera gustado, si tuviéramos el tiempo, profundizar más en cada uno de estos estudios o de estos resultados de estas encuestas. Pero fíjate que son las secuelas
de niños que nacen y crecen en hogares que no se conforman al modelo de Dios, sea porque fueron resultado de que su madre tuvo intimidad con un hombre una noche y nació el niño, o hogares donde los padres no estaban casados y el hombre se va, o casados se divorcian. Y entonces todas estas cosas hacen que estos niños crezcan en hogares donde no se ve el modelo bíblico, y es lo que yo quiero resaltar con la mayor frecuencia posible. Ellos, fíjate cómo terminan con todo este tipo de problemas, más en la cárcel, drogadictos, mayor índice de criminalidad. Sí. Eso nos dice el efecto negativo que tiene en el corazón del individuo, el no crecer conforme a lo que Dios diseñó. Sí. Quiero decir algo, porque quizás esté oyendo esto una madre soltera y dice, bueno, eso no es mi caso, mis hijos... Acuérdate que estos son generalidades. Claro. Son generalidades. Por lo general, porque también hay niños drogadictos de familias de buenas familias íntegras. Pero por lo general, cuando se hacen estas estadísticas, se ve que estos problemas sociales vienen de familias que no están íntegras, que han tenido estas eso es muy importante, qué bueno que hiciste esa salvedad, porque es verdad, aún de familias cristianas, aún familias cristianas vemos que tristemente puede salir un hijo delincuente, drogadicto, criminal, pero estos son generalidades, pero basadas en mayorías. El hecho de que tú no caigas en esa categoría o en ese porcentaje, gloria a Dios. Y darle las gracias al Señor de que Él los ha guardado y ha estado ahí contigo. Pero estos son realidades, esto lo vemos aquí en la sociedad. Esas estadísticas son un reflejo de la realidad, sencillamente, ¿verdad? Así es. ¿Y acaso todas estas consecuencias que acabamos de mencionar no muestran la necedad, de cambiar una institución que Dios diseñó por una que nosotros, por nuestra propia necedad, nuestro propio pecado, por modelos que no son. Y ahora ni hablar de, como tú dices, de todas estas otras modificaciones y cambios en el diseño del matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer. En el que vamos a entrar. Pero la realidad es, mis hermanos, que cuando rechazamos o redefinimos el patrón que Dios estableció, vamos a acarrear consecuencias. El hombre no puede creer que él puede hacer lo que él quiera y que las cosas van a salir bien, y por eso estamos viendo todas estas cosas que vemos hoy y que van en incremento, que cada vez se van viendo más terribles y con mayores consecuencias. Y que todo, Fausto, lo que Dios crea tiene propósito. Él no lo hace por que le dio la gana hacerlo así. Bueno, le dio la gana hacerlo así porque Él es Dios, Él pero es Dios, y Él sabe lo que tiene es mejor. Propósito. Entonces, cada cosa como Él la diseñó funciona así con un propósito perfecto como Él lo diseñó. Así es. Y entonces, Laura, es importante entender que el matrimonio tradicional, el matrimonio que Dios diseña entre un hombre y una mujer, está en peligro. Así es. Está en peligro, y aunque tu matrimonio sea así y el nuestro sea así, esa no es la realidad de muchos, y cada vez va más y más en aumento ese cambio. De manera que el matrimonio ha sido el fundamento de la sociedad y la base para el desarrollo de la raza humana. Y entonces, aparte de la procreación de niños, claro, es la forma que Dios ideó para procrear, para poblar la tierra, el matrimonio ha contribuido a la estabilidad de la sociedad, así como la estabilidad emocional y el bienestar de los seres humanos. Sin embargo, Fausto, vemos que cada vez hay menos personas casándose. Así es. El porcentaje... Y por eso estamos viendo los problemas que vemos. Exacto, el porcentaje de personas que se casan está disminuyendo. En 1970, por ejemplo, un 80% de las personas en Estados Unidos se casaban, y hoy en día ha disminuido a 57%. De 80% a 57%. Y estas estadísticas, de nuevo, son de años atrás. Sí. Este número seguro está mucho más bajo todavía. Personas que ya entienden que el matrimonio no es necesario. Mira, anoche tuvimos una reunión en la iglesia, había una parejita joven que se casó hace 2 años, y cuando comentaban acerca de ellos, se presentaban, él decía, nosotros nos hicimos novios, jovencitos, y decidimos casarnos, decidimos hacer las cosas bien. Él lo decía como una gran cosa. Sí, como algo que no es lo común. Que no era lo común, porque lo común es vivir juntos primero y ver y eso incluso en la iglesia. Y muchos, Laura, vivir juntos y ya, quedarse así. Es decir, muchos no consideran el matrimonio como un paso necesario,
sino nos gustamos, convivimos juntos y ya, eso ya es una familia, ya tenemos hijos así, de manera que las cosas han cambiado mucho. Y mira, cuando miramos hacia Europa, Laura, y los números en Europa que van adelantados tristemente a nosotros, dice que casi el 55% de parejas casadas terminan en divorcio. Dice que Suecia encabeza la lista, seguida de Belarus, Finlandia, Luxemburgo, Estonia, Australia y entonces de este lado Estados Unidos. Y algunas de las causas que vemos que se dan cuando estudian las razones de estos porcentajes tan altos de divorcio, se dice que es la carencia de fundamento. Efectivamente, cuando yo no entiendo qué Dios ha querido hacer en el matrimonio, por qué lo diseñó, pues yo no voy a aferrarme a él, yo no voy a tratar. Yo no entiendo el valor que tiene, que Dios lo creó, que es una institución divina. Yo no voy a hacer mucho esfuerzo por sostenerlo. Si hay problemas, pues se elimina, nos divorciamos. Otros alegan las finanzas, y eso lo sabemos, que el tema financiero siempre pone mucha presión en el matrimonio. El abuso de sustancias, adicciones, patrones adictivos que terminan comprometiendo la integridad del matrimonio. El juego, gastar dinero en cosas que deterioran la unidad del matrimonio, el abuso físico, emocional, psicológico, espiritual, la infidelidad, sabemos también que eso es un gran porcentaje, inmadurez para muchos, de nuevo, no saben a qué están entrando, no saben de qué son parte, y pues salgo de ahí si veo que me causa problemas. Los celos y problemas y conflictos familiares con la familia política, los suegros y demás. Pero la realidad es que nosotros los creyentes, que vemos la vida a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras, sabemos que la condición que estamos viviendo hoy día simplemente refleja lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 3, 1 al 4. ¿Qué dice, Laura? Dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. De manera que estas estadísticas nos dan estos razonamientos. No, que es esto, es la inmadurez, es los problemas financieros, pero nosotros como hijos de Dios, que conocemos la verdad, sabemos que Dios ya nos ha dicho por qué estas cosas van a pasar. Y es lo que estamos viendo, Laura. Esto es simplemente evidencia de una actitud egoísta, de una exaltación del yo, de una cultura hedonista que ha quitado al Dios de la palabra, al Dios de la creación, lo ha quitado del medio y se ha puesto ellos en su lugar. Y el pecado, el pecado reina, y sobre todo en una relación donde Dios no está, donde Dios no es centro, donde no conocen a Dios. El pecado está en primera plana. Siendo ese nuestro mayor pecado, el no amar a Dios sobre todas las cosas, quitarlo de ahí y ahora yo ponerme en su trono. Y entonces la realidad es que es muy difícil que una relación subsista, cuando hablamos de matrimonio, subsista una relación en medio del egoísmo, de la ingratitud, de la falta de santidad, la falta de amor, la falta de perdón, y así están muchos matrimonios. Hoy en día, y como tú decías, muchos matrimonios cristianos. Esto no estamos hablando necesariamente de matrimonios sin Dios, sino matrimonios que se dicen creyentes. Vemos cómo han sido envueltos y se han visto seducidos por las cosas de este mundo, por las luces y el brillo de este mundo, y ahora caen en los mismos problemas. Y entonces esa es la razón también por la que vemos hoy en día cosas que no pasaban con tanta frecuencia hace 50 años atrás o más, pero vemos que una madre abandona su hogar para dedicarse, por ejemplo, a su carrera. Y sé que nos metemos ahora en terreno peligroso. Pero ahí vamos viendo cómo se pierde de vista el valor de este núcleo y de los roles que estamos llamados a cumplir. Y cada uno tiene un rol. La mamá, por ejemplo, de nutrir. Pero ahora ella ha sido seducida por la cultura y ahora ella deja su lugar para irse a perseguir una carrera.
Y cuando decimos así, ella deja su lugar y va su por lugar de más influencia. Y descuida, por ejemplo, a su marido, a sus hijos. Yo sé que muchas esposas cristianas que nos oyen dicen, pero ¿por qué? Yo puedo trabajar y yo puedo... Cuando tú piensas así, ya tú tienes que entender que ya tú has sido seducida y contaminada con la enfermedad de este siglo. Cuando ya tú tienes ese razonamiento, eso te dice que ya tú has creído lo que la sociedad nos dice. El razonamiento debería ser quizás, wow, qué pena, tengo que salir a trabajar porque necesitamos ese ingreso, porque mi esposo está sin trabajo o porque está enfermo. Pero mi corazón está en mi casa. Ese debería ser la mentalidad, pero la mentalidad es, quiero salir a perseguir una carrera y yo dejo a mis hijos con otra Y Laura, persona. cuando vamos a conferencias, a retiros matrimoniales, conferencias de familia, al final siempre tenemos un tiempo de panel de preguntas y respuestas, y esta es una pregunta que nunca falta. Pastor, ¿estamos pecando si la esposa sale a trabajar? ¿Puedo salir o no puedo? Porque es uno de esos temas que algo en la conciencia y el Espíritu Santo, yo creo, nos confronta y nos dice, mira, que no es pecado. Si tú eres una mujer casada con hijos, tu lugar de influencia es tu hogar. Sí. Tú tienes que invertirte en ese lugar para que sea un lugar no solo hermoso, sino que funcione a la manera de Dios, donde el papá, el esposo, sea el líder del hogar, tus hijos estén siendo educados y pastoreados, Exacto. tú estés hermoseando ese ambiente, sujetándote y respetando a tu marido y sirviéndolos, criando a tus hijos. Pero cuando tú sales a trabajar de lunes a viernes todo el día, eso se te hace muy difícil. Claro. Porque no puedes repartir, no te puedes dividir de tantas maneras. Es Ahora un corazón bien, dividido. Volvemos a hacer la aclaración de que sabemos que hay casos donde mamás tienen que dejar el hogar porque necesitan un ingreso mayor, porque o el marido no está generando lo suficiente para cubrir todos los gastos en el hogar, o el marido se ha desempleado o los está gastos enfermo. básicos, necesidades básicas. Exacto, porque siempre hemos dicho, si tú sales a trabajar porque tú quieres un mayor salario, o porque tú quieres independencia económica, o porque tú quieres avanzar en el mundo profesional, en tu carrera que tú estudiaste, que te costó 4 o 5 años prepararte. Si son esas las razones, ahí tienes que entonces venir ante el Señor y examinarte y ver si tú estás de alguna manera abandonando aquello que dijiste abrazar en un momento. Que es más valioso. Que es para más Dios. valioso y que es tu primera prioridad por algo que no necesariamente necesitas. Muchas esposas salen a trabajar también, no porque el sueldo del marido no sea suficiente, sino porque ese segundo salario de ella va a permitirles un viaje o 2 al año, un segundo carro, una serie de beneficios. Y ahora tus niños están teniendo que pasar el día entero o en donde en un lugar de cuidado de niños o en una escuela, apartados de sus padres, y cuando llegas en la noche estás cansada, no tienes tiempo para dedicarte a ellos. Y así funcionan muchas familias. Las mejores, Laura, tristemente, las mejores. Y esto lo estamos diciendo a la luz de este asunto de exaltación del yo, el amarme a mí, ponerme yo por encima, mis deseos, mis necesidades, mis motivaciones, mis aspiraciones, mis ambiciones, antes que la familia y que el bienestar familiar y que el nutrir ese núcleo que ya sabemos que está siendo descuidado. Y tristemente el enemigo, el engañador, como es uno de sus nombres, te hace creer que tú puedes hacerlo y que lo mereces, que quedarte en casa con tus hijos es una pérdida de tiempo, es algo que no es valorado, ¿ves? Porque como queremos la validación de los hombres, cuando de verdad la que nos debe importar es la de Dios, pues ahora yo creo estas mentiras y yo digo, una vida en mi hogar criando hijos es una pérdida de tiempo, porque es un desperdicio. No queremos pagar el costo, nosotros queremos ver la remuneración ahora, pero lo que no sabemos es que hay un costo después, como que vimos al principio, todas estas consecuencias cuando los hogares no son nutridos, cuando no son alimentados, cuando no son cuidados. Es como un nido. Un pajarito que sale y deja el nido, está expuesto a ese nido, va a estar expuesto. Así es. ¿Verdad? Y quiero volver a hacer la aclaración porque ya puedo estar leyendo los que nos escriben.
Si eres una madre sola, que estás criando a tus 2 o 3 hijos y tienes que salir a trabajar para sostenerlo, entendemos tu situación, la entendemos, el Señor la conoce perfectamente. A ti te toca honrar a Dios y hacer tu mejor esfuerzo ante Él y los demás. Y son excepciones que existen y que tenemos que tomar en cuenta. Pero a veces cuando nos oyes hablar así, la mujer que está en esa situación enseguida se pone a la defensiva y dice, pero yo no puedo hacer otra cosa. Al final no es que es pecado o no sea pecado, es ¿qué es lo más excelente? ¿Cuál es el camino más excelente? ¿Qué es lo que Dios valora? ¿Cuál es la protección que le estás dando a tu familia? ¿Cómo la estás nutriendo? Porque estamos hablando de la importancia que tiene, ¿verdad? Correcto. Y de las consecuencias de las familias abandonadas y las familias rotas. Correcto. Entonces, de eso estamos hablando. Nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es imprescindible. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio. Y todo esto es en casos donde, fíjate, como te hemos hablado hasta ahora, donde hay un papá, hay una mamá, es decir, el hogar está bastante íntegro. Sin embargo, son cosas que atacan la forma en que la familia debe funcionar. Pero Laura, cuando a eso le añadimos ahora todas estas nuevas corrientes de las últimas décadas, donde tenemos que ahora asimilar y tratan de hacernos aceptar esta agenda o esta campaña que llaman LGBTQ, de los homosexuales, lesbianas, transgéneros y todas estas cosas. Imagínate ahora cómo esto añade un elemento de mayor gravedad al diseño de Dios para el matrimonio. Cuando yo era niño, Laura, el problema más grave de una familia era que el papá se fuera. Yo creo que ese es el ataque más grande. Yo me acuerdo que la mayoría de mis amiguitos no estaban divorciados sus papás. Todos sus papás estaban casados. Ahora los niños crecen con 2 papás, con 2 mamás o con una mamá sola. Yo creo que esa es como la papá. estocada más grande de Satanás, porque fíjate que va directo a Génesis. Un hombre, una mujer, una sola carne. Eso ahora Satanás lo destruye y dice, no, 2 hombres, 2 mujeres, 3 hombres, 3 mujeres. Es como que su agenda para destruir lo que Dios creó en el principio va ahora en aumento de destrucción. Se va haciendo más terrible y destructiva. Ya no solo es el divorcio, ya no solo es el hogar con una mamá o un papá. O el pecado de medio del matrimonio. O el niño teniendo que ir unos días con la mamá, unos días con el papá. Sí. Ahora ya él entró en un territorio más letal. Vamos ahora a decir que ya no tiene que ser un hombre y una mujer. Mira esto que vimos recientemente y está circulando mucho en las redes en estos días. Quizás ustedes lo habrán visto cuando estén viendo este programa. Una pareja, oigan bien, porque ya uno no sabe ni cómo hablar. Porque el lenguaje ha cambiado para acomodar el sistema. Es tan complejo que ya uno no sabe ni cómo expresar lo que haga sentido. Y aún así la sociedad lo está comprando y lo está promoviendo y lo está aceptando como bueno y válido. 3 hombres en un matrimonio, en una unión, que en inglés se dice couple, pareja. Ellos le han puesto el THR delante para que parezca couple 3. 3 couple. Through couple. No sé. Through couple. Es una palabra inventada. Porque cuando no puedo justificar mi locura y mi pecado, me invento estas cosas para ponerle nombre. Entonces, estos 3 hombres le han dado en adopción a un bebé. Es decir, que esta familia ahora es un modelo aún más allá de la aberración. 3 hombres que conviven ahora como un matrimonio, porque ahora matrimonio es cualquier cosa, y ellos 3, Laura, van a estar criando a un bebé. Estos son hombres profesionales, creo que 1 o 2 de ellos son médicos. Y entonces yo me pregunto, Laura, no solo es una locura, y aún cuando pienso en estos 3 hombres que definitivamente no conocen a Dios, pero hermanos y hermanas, las autoridades que conceden eso,
Vamos a pensar que ellos tres, en su locura del mundo en que viven, solicitan esto. Pero el juez, a quien se le convence de que esto es bueno y válido y que ese bebé va a estar bien en ese ambiente. Yo quiero decir algo, Laura, y sin meterme muy profundamente, porque no quiero irme por otro camino, pero yo me pregunto, Laura, en la medida que nos vamos alejando del modelo de Dios para el matrimonio, ¿cómo es la relación de intimidad de este matrimonio? Estos tres hombres. Es una orgía. Es una orgía homosexual. Sí. Entonces, quizás dos quieren estar íntimamente y el tercero no, y se va a bañar. O quizás el tercero se une a los dos que están ya teniendo intimidad. Sí. Ustedes entienden, por eso quise decir esto, porque me freno yo mismo, porque no sé qué puertas estoy abriendo. Pero es que tenemos que de verdad profundizar. Es que no resiste análisis. Y a dónde estamos yendo y cómo la sociedad, Laura, le está diciendo ok, sello de aprobación a estas locuras. Legislado. No resiste análisis. Definitivamente. Y como tú decías, Fausto, ahora hay organizaciones cristianas que han capitulado a esto. Hoy mismo leía de una organización cristiana, que no me acuerdo ahora el nombre exactamente, que ya aceptó dar en adopción a parejas lesbianas o homosexuales. O sea, ellos capitularon. Ellos dijeron, no podemos ir en contra, así que nosotros vamos a capitular. Entonces, ya lo estamos viendo, que si tú no estás fundamentado en la palabra, arraigado en la palabra, personalmente y como familia, la cultura te va a llevar. La casa se va a ir si no está anclada, ¿verdad? Y yo estoy viendo, Laura, que con el paso de las décadas, ya hablar de matrimonio no va a significar nada. Es decir, tú vas a tener que preguntar, ¿qué tipo de matrimonio? Es decir, la pregunta sola no va... Cuando te dicen me casé, me casé, tú no sabes si fue con una mujer, o con dos mujeres, o con un hombre. Es decir, ya todas estas cosas que por siglos hemos entendido, en las últimas décadas se han ido desmontando todo. Y entonces, por ejemplo, el argumento de los homosexuales es que ellos tienen que defender su posición de tener el matrimonio que ellos desean. Sí, porque es la exaltación del yo de nuevo. Si yo lo veo de tal manera, tú tienes que concederlo. Lo que yo pienso es mi verdad, son mis sentimientos, es mi decisión. ¿Y quién eres tú para decir que está mal? Porque no hay una norma. El problema es que eso se veía antes. El problema es que ahora está siendo legislado así. Entonces ahora ya no es cuestión de cierta opinión, sino que la ley lo permite. Y aprobado y celebrado. Exacto. ¿Ves? Antes, cuando se tenía que trabajar con algo como eso, sabíamos que estábamos frente a algo insólito, a algo que no se puede explicar. Ahora no, ahora quieren hacernos ver que eso es todo normal y nuestros hijos están creyendo. Yo no sé, pero si el domingo pasado inocentemente tú estabas mirando los premios de los Golden Globes, los globos dorados, eso que da como Hollywood, el Oscar, pero que es como el Oscar, pero es de otra, de la Foreign Press. Ahí tú estás con tus hijos, quizás preadolescentes de 10, 12 años, y cuando a Jodie Foster le dan el premio a la mejor actriz secundaria, ella está con su esposa y le da las gracias a su esposa y le da un beso ahí frente a millones de personas, y todo eso es normal. ¿Ves? Pero eso de nuevo denota el versículo que leímos hace un ratito de 2 de Timoteo 3, de cómo serán los últimos días. Esos son los últimos días, lo que estamos viviendo. Estamos en los últimos días. Y los padres hoy, Laura, tienen que estar muy conscientes de que esto, mis hermanos, va a ser nuestra persecución en el mundo occidental, en el Medio Oriente, en Asia. Los capturan a los cristianos, los decapitan, los maltratan, y nosotros de este lado del planeta decimos, ay, qué bueno nosotros. Oramos por aquellos, pedimos por aquellos, que el Señor los proteja, pero nos creemos que porque estamos en las Américas, de este lado del planeta, a nosotros eso no nos toca, porque vivimos otro tipo de vida aquí. Esta es la persecución que va a venir a tu hogar. Ideológica. Cuando ahora tú tengas que defender que tu matrimonio, que es tú y tu esposa y tú, es el único que es válido. Cuando tú quieras enseñarle a tus hijos que eso que ellos vieron en la televisión, eso a Dios no le agrada y es contrario al diseño de Dios. Cuando tú te levantes a defender esas cosas, esa es tu persecución. Porque ahora la misma sociedad en la que vives, tan sofisticada y moderna, es la que te va a atacar y te va a llamar un odiador, un discriminador,
un enemigo de la sociedad y van a hacer lo que tengan que hacer para desacreditarte y quitarte del medio. Mira, yo estoy convencida, Fausto, que esta generación no es para cristianos wishy-washy, como dicen en inglés. Blandengues. Es para cristianos con una espina dorsal de acero, unos cristianos que van por la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que dice la palabra, eso es lo que yo creo, lo que voy a hacer. Y pararnos firmes en esa roca. Así es. Pero si dejamos un margen de duda, nos fuimos con la corriente. Y como dije hace un minuto, siempre hemos pensado, ay, qué bueno que Dios nos ha llamado a la India, a Pakistán, a Jordania, a Irán, a la China, a esos lugares. No te creas, ya esto está llegando aquí de otra manera, se va a ver diferente, pero es igualmente la persecución a la iglesia de Cristo, porque se levanta contraria a lo que el mundo quiere hacer. Y es esa estocada de Satanás a Génesis, que por ejemplo, mira Fausto, Génesis 2:18 dice: luego de crear a Adán, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. No dijo un ayudo o una ayuda idóneo. Dijo una ayuda idónea. Una como él, pero diferente a él. Y él le llamó mujer, porque del hombre fue sacada. Entonces, así se forma la primera familia. ¿Ves? Así se forma la primera familia. Y entonces, inmediatamente, después de haber creado esta primera unión de hombre-mujer, no es ninguna otra forma, de hombre-mujer, Dios estableció entonces un precedente para la raza humana cuando afirma en Génesis 2:24, texto que conocemos bien, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Aquí no es llena los blancos y se unirá llena el blanco, no, a su mujer y será una sola carne, de manera que todos los descendientes de Adán y Eva siguen este mismo patrón de hombre-mujer, de varón y hembra, convirtiéndose en una sola carne cuando se casan. Y esto significaba uno no solo a nivel físico, cuando hay intimidad entre la pareja, pero también en todos los sentidos, en la forma de convivir sus vidas, de trabajar unidos por la familia, cercanos en una relación como pareja. Debían ser uno a nivel físico, a nivel mental, emocional, espiritual, y aún en su función, en su entorno social donde Dios lo coloca. Mira lo que dice Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. Es decir, y tú que estás oyendo que quizá eres soltero o que ya te ha llegado cierta edad y nunca encontraste pareja, sí, es cierto, pero fíjate que el modelo que Dios establece es del hombre con su ayuda idónea en un matrimonio. Si Dios te tiene soltero o soltera, glorifícalo y ora si es que quieres pareja y acepta la voluntad de Dios para tu vida, porque Él también trabaja de distintas formas con cada uno de nosotros. Pero ese es el diseño de Dios cuando dice que es bueno que el hombre no esté solo y que si haya mujer, que si haya esposa, pues algo bueno ha encontrado y alcanza el favor del Señor. De manera que Dios no habla en su palabra de ningún otro tipo de matrimonio entre seres humanos. Esto es una invención de los hombres de este tiempo. Mira, Fausto, ¿y la razón de esta institución? ¿Cuál es la razón? Dice Malaquías 2:15, porque busca descendencia dada por Dios. 2 hombres no pueden tener hijos. Y mucho menos 3 hombres. Y mucho menos 3. Tienen que adoptarlos, pero es que van en contra del diseño de Dios, ¿verdad? Y aún ese niño que adoptaron, esos 3 hombres, Laura, tuvo que venir de un hombre y una mujer. De un hombre y una mujer. Es que aún cuando queremos desmontar a Dios, no podemos, es imposible. Tenemos que hacer malabares. Dios favorece el matrimonio entre un hombre y una mujer y dice Dios que Él odia el divorcio, dice Malaquías 2:16. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Y también, Laura, en otros textos como el de Efesios 5, que conocemos también, uno de los textos sobre el matrimonio. ¿Quieres leer ese? Sí, Efesios 5 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo.
Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. De manera que aquí vemos otro texto muy conocido por ustedes, donde entendemos el diseño de Dios para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y ya ahora este texto lo lleva a otro nivel. Ya no solo es la unidad física, la integración de un núcleo familiar, la procreación, crear descendencia, sino que ahora Dios hace una comparación, una ilustración entre Cristo y su iglesia, Dios y su pueblo, y el esposo y la esposa. Uh-huh. ¿Cómo ahora venimos a querer cambiar estas cosas y creer que esto va a funcionar? Es como una parábola del evangelio. Tiene un significado teológico que no puede ser cambiado ni distorsionado, ¿verdad? Porque no le pertenece al hombre. Yo el otro día pensaba, es que el matrimonio no está para servirme a mí. Yo sirvo el matrimonio, yo me someto a esa institución divina, yo hago lo que dicen esos planos que yo debo hacer, porque el matrimonio no fui yo que lo creé. Laura, oyéndote, es como el soldado en un ejército. Uh-huh. Ese ejército no existe para el soldado, uh-huh, para su beneficio. Él se hace parte de ese ejército, uh-huh, con una misión ulterior, con un propósito mayor. Uh-huh. De manera que el esposo y la esposa se hacen parte del matrimonio, no para beneficio propio, uh-huh, sino para ser representantes del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, con un propósito mayor, que es reflejar el amor de Cristo por su iglesia, el evangelio ante los demás. Uh-huh. Y entonces, como dijimos hace unos minutos también, Laura, el matrimonio también Dios lo diseñó para la procreación, uh-huh, porque la sociedad es vinculado el matrimonio de la procreación. Uh-huh. Y desde el momento que eso sucedió, pues ahora, como podemos tener sexo y no preocuparnos por tener hijos, uh-huh, pues ya entonces el matrimonio no es necesario ni siquiera. Así es. Antes la procreación sucedía dentro del contexto del matrimonio. Ahora los hijos son un adorno que yo tengo si quiero, si no son de mucha carga, si no van en contra de mis planes. Como soy amadora de mí misma, pues ahora va de acuerdo a mis planes primero, entonces yo veo si los hijos caben y cuándo caben. Y aún cuando los quiero, Laura, muchas veces es porque no los puedo tener. Sí. Yo no los quería, pero cuando ahora decido que quiero uno y veo que no lo puedo tener, ahora me entra esta ansiedad, sí, de que quiero poder tenerlo. Porque al final es Dios, somos dioses de nosotros. Exacto, lo que yo quiera, al final es lo que yo quiera. Mira estos textos de Génesis, Laura, que nos recuerdan que la familia, el matrimonio y la intimidad tiene un propósito bajo el diseño de Dios. Sí, dice Génesis 1:28, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ahora lo que hacemos es que no somos fecundos y no ejercemos dominio, sino que nos dominan a nosotros las aves. Ahora nosotros defendemos las aves. Si se muere un pajarito, si se está extinguiendo no sé qué cosa, lo queremos conservar, pero matamos a los niños. O sea, es como que increíble. Génesis 9:7. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Hay un llamado a poblar la tierra. Exactamente. Y esto es parte de lo que estamos viendo hoy en día. Ya no solo si la familia ya no está el papá y la mamá, uh-huh, al mismo tiempo, como dijimos más al comienzo, ya no solo el diseño distorsionado de estos matrimonios de la cultura, hombre con hombre, mujer con mujer, 3 hombres, 3 mujeres, lo que quieran. Si ustedes creen que ya vieron lo más insólito con estos 3 hombres adoptando un bebé, amárrense el cinturón. Porque viene más. Vienen cosas que ni a ti ni a mí se nos pueden ocurrir. Esas van a venir todavía. Sino que ahora también toda esta cultura anti-hijos. Una cultura que es como que el último hijo, le hace yo, el último hijo, el más reciente hijo de la descendencia, decide que ya no quiere más. Que ya él va a detener el avance. Él va a detener el avance ahí porque él ha creído las mentiras de que los hijos son un problema, me sacarán los ojos como los buitres, me costará mucho dinero, me van a desertar, me van a abandonar, me van a coger mi dinero. Todas estas cosas las hemos creído y entonces es como si esta última generación, Laura, en su mayoría, dijera no queremos más. Sí. Y entonces, imagínense si eso fuera así.
el mundo deja de existir como tal. Dejaría de haber una próxima generación. Por eso, como decíamos ahorita, las familias tienen que estar decididas. A mí me encanta ese texto de Isaías 8:20 que dice, a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra es porque no hay en ellos amanecer. Es lo que dice la palabra. Yo me aferro a eso. No tenemos que aferrar a eso como nuestro salvavidas. Así es. Porque si no estamos aferrados, nos va a llevar de encuentro las ideologías y la cultura. Así es. De manera, mis hermanos y hermanas que nos escuchan, estamos hablando de la institución del matrimonio, como aparece en la palabra, cómo está siendo atacada en estos tiempos, y nuestra responsabilidad, la carga que sentimos en nuestro corazón, es advertirles a ustedes, porque vemos ahora aún en la iglesia, la actitud como dejada y casi turística que tenemos muchos de creer que sí, eso está pasando, lo vemos en las redes, lo vemos en el noticiero, hacemos unos comentarios, qué terrible, pero seguimos nuestra vida, como que se cayó algo al suelo. Yo creo que no hemos entendido el valor de la familia. Entonces vemos que vimos enemigos por fuera, ¿verdad? Enemigos adentro, nuestro pecado, ¿verdad? Nuestro corazón perverso. Y ahora todas estas ideologías, este ataque de Satanás justo ahí en Génesis, donde dice que ya no son un hombre y una mujer. O sea, se está desmoronando a nuestro alrededor. Y yo creo, Laura, que no es solo, y creo que tienes razón, no es solo que muchos no entendemos el valor del matrimonio y la familia, sino que muchos hemos creído que a nosotros no nos va a tocar. Como que cuando yo leo esas cosas, yo creo que eso está pasando allá afuera. Como por ejemplo, que yo viva en una ciudad grande a las afueras y en la ciudad hubo una bomba en un edificio, pero yo vivo a las afueras, entonces eso a mí no me tocó, no me llegó ni el humo. Pues así yo creo que vivimos muchas familias. Yo sé que eso está pasando, lo estoy leyendo, lo estoy oyendo en Hogar sobre la Roca, lo estoy oyendo en el sermón dominical de mi iglesia, lo estoy viendo en las redes, pero de alguna manera yo pienso que a mí no me va a llegar porque yo miro a mis niños y se ven normales y todo se ve bastante normal. Y Fausto, exacto, esa idea que tú dices, pero también los matrimonios pensar cómo criar en un tiempo como este. Si es importante el matrimonio, si nos va a llegar, como tú dices, si vamos a ser afectados, ¿cómo hemos de criar? ¿Cómo hemos de criar? ¿Tú vas a mandar a tus hijos a la escuela para que aprendan todas estas cosas? ¿O tú vas a abandonar tu hogar para ir a trabajar para otra persona, para ganar un salario, descuidando el corazón de tus hijos que están siendo ahora informados por lo que están viendo en sus tabletas y en la escuela y en la televisión? ¿Tú vas a elegir el divorcio por incompatibilidades tontas, por buscar un pasto más verde? Un césped más verde. Más verde, correcto. No. El matrimonio es valioso, la familia es valiosa, hay que defenderla. Y cuando el matrimonio se deshace, Laura, la familia se deshace. A veces yo he oído mucha gente que dice, vamos a divorciarnos por el bien de los niños. Oye esa frase. Esa es la mentira de Satanás. Que la hemos oído tanto, por el bien de los niños. En otras palabras, como nos estamos matando aquí tú y yo, vamos a divorciarnos para que los niños no vean esta masacre bajo su techo. Pero es que no deberían estar masacrándose, no deberían estarse matando. ¿Ves? Entonces, yo creo que hemos creído muchas cosas que no están en la palabra de Dios. Y de nuevo, Laura, como hemos dicho muchas veces en otros programas, nos sucede porque no estamos leyendo la palabra. Como no estoy en la palabra, no estoy al tanto de lo que Dios dice. Pero sí estoy oyendo las noticias, estoy hablando con la vecina, estoy viendo las redes y me informo más de ahí que de la palabra de Dios. Nada malo con que tú revises tus redes, pero ¿de dónde tú sacas la mayor cantidad de información? La información que te moldea, que moldea tu mente, que te orienta, que te dirige. ¿De dónde sale esa información? Claro. Si no es de la palabra, estás cayendo víctima de las mentiras de Satanás. Así que los animamos, salven sus familias, guarden sus familias, protejan sus familias, porque
tenemos que protegerla, y por supuesto, como leíamos al principio, es en el fundamento de Jesucristo, en la roca que tenemos que estar. Y hablando de la institución del matrimonio, para cerrar ya, yo quiero invitarlos también a manera de tarea a que lean, Laura, literatura cristiana sobre el matrimonio. Es bueno que leas tu Biblia diariamente. No es bueno, no. Es necesario. Es mandatorio porque tu alma lo necesita. Pero igualmente, tú como matrimonio, esposo y esposa, necesitan leer material. Exponerse a buena literatura. Buenos libros sobre el tema del matrimonio desde la perspectiva bíblica. Porque eso es lo que te va a ayudar a entender mejor lo que Dios pide de ti como el esposo y la esposa dentro del matrimonio. Si no estás haciendo esto, estás dejando tu matrimonio a la buena del viento, a donde el viento lo lleve y a donde el enemigo lo quiera capturar. Me gusta que tú digas eso, Fausto, porque algo que hemos notado en Estados Unidos es que hay muy poco discipulado para los matrimonios. Así es. Nos damos cuenta con personas que tenemos alrededor que no tienen la menor idea de lo que es un matrimonio, de cómo se vive un matrimonio. Y están en la iglesia, Laura. Están en la iglesia. Están sirviendo en la iglesia. Haciendo lo mejor que pueden, siendo instruidos por el mundo. Y nadie los instruye en cuanto a estas cosas. Y a nosotros se nos rompe el alma. Porque lo vemos como ovejitas sin pastor. Y están inclusive, Laura, aprendiendo doctrina. Es decir, estas son gente que están sirviendo en la iglesia, que están estudiando en grupos pequeños, que están aprendiendo teología, pero que no conocen la teología del matrimonio. No tienen idea cómo vivir un matrimonio. No conocen del matrimonio, no conocen de la familia. Y por eso en muchas áreas de su vivir viven como gente que buena, gente decente, pero que no conoce la voluntad de Dios. De manera que te asigno que se inicien una literatura, una biblioteca de material cristiano sobre el matrimonio y la familia. Y léanlo como devocional, léanlo un capítulo a la semana. Vayan haciendo de esta literatura un material indispensable para ustedes, porque no pueden darse el lujo, mis hermanos y hermanas, de decir después, yo no sabía, nadie me habló, yo no entendí, eso no va a ser excusa, no va a ser excusa, ya va a ser demasiado tarde. Con esto, Laura, tenemos que concluir ya. Esperamos haberle compartido lo suficiente para inquietarlos. No pretendimos de ninguna manera cubrir absolutamente todo lo referente al matrimonio como institución y cómo la sociedad lo está atacando, pero sí inquietarte hacia buscar más información, leer más sobre el tema, de manera que tú puedas proteger a tu familia. Así es, y recuerden suscribirse. Suscríbanse en el canal de Radio Eternidad de YouTube y recuerden seguirnos semana tras semana. Los jueves salimos con un nuevo programa cada semana. Así que te esperamos la semana próxima en una nueva entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios te bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.